Seguimos con nuestra historia tan importante. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla y eso es lo que no podemos permitir. Desconocer la historia o que nos cambien la historia, porque la educación en este país, que está en manos quién sabe de quién, decidió que en el colegio no se dictaba historia. Y entonces nos quieren montar otra o nos quieren hacer una nueva historia y eso no lo vamos a permitir. ¿Dónde dejamos? Estamos pues por allá en el año de 1822 y recordemos un personaje muy importante en la ciudad de Medellín. Recordemos la plazuela de Sea, la famosa plazuela de Sea. Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea, nacido en Medellín, de una familia importante, fue un personaje bien estructurado y estructurante por cuanto estuvo en el Congreso de Angostura, allá a orillas del río Orinoco, la actual hoy Ciudad Bolívar, Angostura, donde se hizo la Constitución de Venezuela. Atención que eso hay que ponerlo bien en claro, y donde los granadinos, salvo Sea, no participamos. Sea sí, pero era el único. Y no es posible pensar que un representante de la Nueva Granada fuese suficiente para advertir que la Nueva Granada estaba incorporada, de hecho, a Venezuela, como lo dijeron allá en Angostura. Sin embargo, hay que reconocer el interés y el compromiso de Francisco Antonio Sea en la independencia. Él tal vez atisbó que era necesaria esa unión y por eso dio esos pasos, así algunos adviertan que sean equivocados. Por ejemplo, Santander siempre dijo que eso no estaba bien dicho y no se dijo adecuadamente y no se dijo en el momento oportuno. Pero no paran ahí los errores de Sea o los aciertos de Sea, como se puedan plantear. Porque Sea, después de ese hecho de Angostura, fue enviado por Bolívar a Europa, a Inglaterra. ¿A qué? Con la cultura de Sea, con las maneras de Sea, era muy importante obtener créditos, porque la guerra se gana es con plata. La guerra, dice alguien, se gana con tres cosas: dinero, dinero y dinero. ¿Por qué dinero? Porque hay que comprar armas, cañones, fusiles, bayonetas, espadas. Estoy hablando pues de 1822. Caballos. Hay que pagarle a los soldados. Los soldados tienen que comer y tienen que enviar plata a sus casas. ¿O ustedes creen que es que allá estaban gratis miles de soldados ofrendando su vida? No, había que pagarles. Y ahí viene la famosa palabra la soldada, para que ellos puedan enviar algo a sus casas. Es decir, el ejército es una forma de vida. Los guerreros necesitan que se les pague. No es que allá hay un espíritu desinteresado totalmente. Aquí les pagamos a los policías, a los soldados, a los generales, a los sargentos y a Susana Los Tintos, que atiende a todos estos generales y limpia los baños, etcétera. Hay que pagarles a los soldados, porque los soldados tienen que velar por sus familias. Había que comprar uniformes. ¿O es que creen pues que las señoras hacían uniformes gratis? Y uniformes de un ejército regular. Recordemos las épocas en que esto ha nacido.
Estamos ya en 1822. Revisemos Europa. En 1822, Europa ha derrotado a Napoleón. Y si uno mira las imágenes de esas guerras napoleónicas, que fueron 7, eran guerras de grandes ejércitos, uniformados, porque hay que distinguir. Yo no puedo distinguir al soldado como Francisco y José. Yo tengo que distinguirlos en medio de la refriega de una batalla, del humo, de los gritos, de la pólvora. ¿Cómo se distingue? Con uniformes, para no ir a atacar a quien no debo atacar. Entonces es fundamental el uniforme. Ya dejamos aquella época de los llanos en que el ejército estaba desnudo. Ya es 1822, ya pasó Vargas, ya pasó Boyacá, ya pasó Pichincha, ya pasó Carabobo, ya hay un reconocimiento internacional. Inglaterra ha reconocido a nuestras fuerzas. Entonces, se necesita dinero. Hay que pagarle a Santander. Santander está de vicepresidente. Él tiene que dirigir un país mientras Bolívar está en la campaña del sur. Se nombró un secretario de Relaciones Exteriores para buscar el reconocimiento internacional. Se buscó un secretario de Hacienda, secretario igual hoy a ministro. Se nombró un secretario de Guerra y Marina. Y hay que pagarles, porque están dedicados de tiempo completo a esto. Y hay que pagar una burocracia para que el Estado funcione, para que sea un Estado serio. Entonces se necesita dinero. Hay que ganar la guerra, porque estamos en plena guerra. 1822, algunos piensan que con la batalla de Boyacá se consolidó la independencia. Eso no es cierto. Recordemos que en el Congreso de Cúcuta, en 1821, se definió la unión. Ahí sí, de los dos grandes territorios, la Capitanía General de Venezuela, Venezuela, con la Nueva Granada. Y para que ninguno quedase con el nombre, entonces se nombra el nuevo país como la República de Colombia. Ahí es donde se consolida el nombre de Colombia, que aún hoy nos reconoce a los granadinos, porque los venezolanos se han separado, pero los granadinos, pues ahí estamos, somos nosotros. Entonces, SEA viaja a Europa a hacer sus contactos, a hacer préstamos, y obviamente SEA no tiene un equipo negociador, como hoy las empresas. Cuando las empresas serias van a hacer un contrato en el exterior con los Estados Unidos, pues se preparan. Y entonces viene el proceso de la negociación. Se forman negociadores. Entonces, en un equipo hay gente dura, hay gente elástica para confundir a la contraparte y llegar a un buen acuerdo. SEA estaba solo. Y por lo tanto, accedió a unos préstamos. Imagínense ustedes, ¿quién le va a prestar a Colombia en manos de Francisco Antonio SEA, que no tiene un equipo de negociadores, unas repúblicas aparentemente nuevas? Eso es como decirle que viniera alguien a Estados Unidos hoy de por allá, de estos países de África, a decir, hemos logrado la independencia, entonces préstenos plata. Sería más o menos de la misma. Por lo tanto, ante el riesgo de que esa plata no regresara, imagínense ustedes la tasa de interés, porque a mayor riesgo, pues mayor interés. Por eso cuando uno pone la plata en un banco prestante, reconocido, el Banco de Colombia, por decir cualquier cosa, los intereses son reducidos, porque hay una garantía de que a usted le van a devolver la plata. Pero cuando vienen esos bancos nuevos, recuerdo hace unos años que aparecieron un poco de bancos nuevos aquí del Ecuador, la gente metió la plata, esos bancos se quebraron. Entonces, a mayor riesgo, mayor interés, y SEA tuvo que tomar esos préstamos.
También dentro de la política interior, Santander no era muy cercano a SEA. Santander le reprochó siempre a SEA la actuación suya en Angostura. Santander toma las riendas y trata de controlar a SEA. Y obviamente SEA tampoco no está bien avenido con Santander y no va a acceder a las órdenes de Santander. SEA se siente muy protegido por Bolívar, pero Bolívar está en el sur. Bolívar está solicitando ejércitos, solicitando hombres, solicitando uniformes, armas. Él necesita consolidar la independencia del Ecuador. Eso necesita Bolívar. Y pensar en el Perú. Recuerden ese enfrentamiento entre Bolívar y San Martín por el Perú. Bolívar está pensando en un gran bloque y necesita dinero a como de lugar. Llegan unas entonces desautorizaciones del gobierno de Santander a SEA y envían otros delegados. ¿Y qué se encuentran? Pues unos reproches muy serios a Francisco Antonio SEA. Y los acreedores se preocupan, claro. Dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo desautorizan los compromisos que ya, compromisos con los que SEA estuvo de acuerdo? Imagínense ustedes el malestar frente a los empréstitos que ya se había obtenido SEA y de los cuales ya había mandado dinero a Colombia. Entonces, hay un problema grave con esos préstamos y empieza a decirse aquí en Colombia que esos préstamos son impagables en las condiciones en las cuales los asumió SEA. Pero bueno, ya volveremos sobre SEA y sobre lo que pasó allá, porque lamentablemente SEA, tal vez por estas, podríamos decir, ingratitudes, según él, según sus defensores, pues SEA no vuelve a la Nueva Granada, a Colombia. SEA fallece allá en Europa. Pero de eso nos ocuparemos un poco más acá. Regresemos a América. La guerra terminó con Carabobo. No, la guerra sigue en Venezuela. Es que aquí hay un gran militar español, Morales, el general en jefe que sucedió a Morillo. A pesar de que estamos en el trienio liberal, España no renuncia a la reconquista del Nuevo Mundo. Y entonces mantiene unos ejércitos. Recordemos que Europa en este momento, recordemos que Fernando VII ha vuelto, pero digamos que en este momento está sometido a la Constitución de Cádiz, que es la que soporta el trienio liberal de 1820 a 1823. Pero España sigue con sus ejércitos aquí. España es un imperio. España todavía está enardecida porque ha vencido a Napoleón Bonaparte. Aquí está Morales. Y España tiene controlado Puerto Cabello en Venezuela, la plaza fortificada más importante, digamos que la Cartagena de Venezuela. Entonces, España prolonga la defensa de Puerto Cabello y siempre entonces Puerto Cabello es motivo de alarma y de inquietud en Venezuela. Páez es un hombre de la caballería y ahí está, atento a acercar a Puerto Cabello, atento a evitar que le lleguen refuerzos por lo menos desde tierra, porque Páez no maneja el mar, pero a Puerto Cabello le pueden llegar refuerzos sin ningún problema por mar. Es que Colombia no tiene una armada. En España sí. España tiene unos navíos de guerra bien importantes. Páez cerca, hace un
riguroso bloqueo a Puerto Cabello, pero no es fácil vencer esa fortaleza. Y los españoles no perdonaban medio alguno para defender a ese fuerte de Puerto Cabello. La plaza es prácticamente inexpugnable. Aquí es donde uno no entiende qué pasó por allá en los albores de la independencia, cuando Miranda estaba al mando de los ejércitos y Bolívar era un segundo de Miranda. Recordemos que Miranda había dejado a Bolívar a cargo de la plaza fuerte de Puerto Cabello y Bolívar rinde la plaza. Esa parte para nosotros no es todavía muy clara, las razones por las cuales rindió la plaza. Y ante la rendición de esa plaza, Miranda dice: aquí no hay nada que hacer, y rinde a Venezuela ante la llegada de Morillo. Eso es lo que pasa en forma inexplicable. Por eso José Manuel Restrepo dice: esa plaza es inexpugnable si no hay un cerco, no solamente por tierra, Páez, sino por mar. Y la República de Colombia no tenía los medios ni los elementos para eso. Para eso se necesitaba el dinero que estaba consiguiendo o que obtuvo SEA, tal vez en condiciones impagables. Páez entonces pierde muchísimos hombres, hace grandes sacrificios y al ver que es imposible, levanta el sitio a Puerto Cabello el 30 de julio de 1822. Obviamente también recibe noticias de que vendría muy pronto una expedición española por mar para reforzar a Puerto Cabello. Después dice: yo aquí, donde me llegue esa expedición, pues acaba con mi ejército. Y aquí pasa algo bien interesante ante estas circunstancias. Muy importante, muy importante. Páez, viéndose tan débil frente a los chismes de que venía un gran ejército, una gran expedición de España, ante la necesidad de levantar el sitio a Puerto Cabello el 30 de julio, ante la escasez de alimentos, de vituallas, dicta un decreto. Recordemos que aunque el vicepresidente de Colombia es Santander, el real jefe en Venezuela es Páez, aunque allá hay otros dos militares bien importantes como Urdaneta y como Sublet, pero Páez es el hombre que tiene el grueso del ejército en Venezuela. Entonces publica un bando, es decir, dicta una norma y la publica en la mitad de la plaza y dispone Páez el alistamiento general. Fíjense, no es el Congreso, es Páez, no es el vicepresidente Santander, es Páez. Y recordemos que entre Santander y Páez hay unas rencillas bastante fuertes, porque Páez le quitó el mando a Santander en los llanos orientales, llamándolo señorito, que no sabía montar a caballo, mientras que Páez era un llanero. Y Santander tuvo que ceder ante esa burla y exigencia de Páez. Entonces Páez dicta, ordena un alistamiento general y autorizaba a cualquier juez de cualquier pueblo a echarle mano a cualquier persona que viesen apto para las armas. O sea, una especie de enrolamiento forzado, porque no es para aquellos que se hubiesen
prestado para el servicio, sino a cualquiera que encontraran por allí. Al muchacho de la casa que fueron a la tienda, le echaran mano por ese bando de Páez. Y eso fue gravísimo, porque entonces las familias se preocuparon que no llegaba Tomasito. ¿Y dónde está Tomasito? Lo enrolaron a la fuerza. Entonces se crea un malestar tremendo sobre las actuaciones de Páez, sobre el bando que dictó Páez, y vienen los reclamos. ¿A quién? Pues al vicepresidente de Colombia. ¿Quién es? Santander. Eso genera un malestar tremendo entre Páez y Santander. Pero hay que recordar, porque esto no se cuenta bien contado, que el malestar comienza en la misma Venezuela. Fueron los mismos venezolanos los que sufrieron la leva de Páez sin los permisos adecuados, amparado en una circunstancia extraordinaria, y fueron los mismos venezolanos los que se quejan. Y entonces las actuaciones de Santander obviamente no gustan de Páez, y ahí empiezan unas relaciones tirantes entre nuevamente Venezuela y Colombia, la Nueva Granada. Y eso es esa es la chispa que hace que en algún momento explote la llamada República de Colombia. El intendente, por ejemplo, interno de Venezuela, Andrés Narvarte, se opuso abiertamente a ese bando de Páez porque lo consideraba opuesto a la Constitución. Ahí es donde Santander le dice a Sublet: hombre, revise a ver qué es lo que está pasando allá, si esas circunstancias eran tan peligrosas y tan críticas que demandar el uso de esas facultades extraordinarias. Sublet ahí es donde llega a Valencia y disculpa a Páez, pero es que Sublet es venezolano también. Aquí hay una inquietud entre venezolanos y granadinos. Sublet disculpa a Páez diciendo que lo había hecho con el mayor celo porque lo animaba el servicio público, por la seguridad de Venezuela. Es posible que las circunstancias no exigiesen lo que él hizo. El bando entonces no fue aprobado, pero el malestar se creó. El malestar se creó por la falta de previsión de Páez, tal vez, y también los recelos entre todos. Muy bien, en esta había más batallas. Recordemos a Rondón, aquel gran coronel que estuvo en la batalla del Pantano de Vargas, que salvó la batalla del Pantano de Vargas, advirtiéndole a Bolívar que le permitiera participar porque Bolívar iba a retirar el ejército, por cuanto estaba sufriendo un mortífero ataque de la artillería española. Y ahí es donde Rondón, con su ejército de lanceros, dice: coronel, permítame a mí participar, no nos retiremos sin que mis soldados y yo participemos en la batalla. Y viene el grito de Bolívar: coronel, salve usted la patria. Y entonces enlaza una primera avanzada de 14 lanceros, amarran la cola de sus caballos y se lanzan contra los cañones y alcanzan la artillería. La infantería nunca alcanzaría una batería de cañones, pero la caballería sí. Esas son las famosas cargas de caballería. La famosa carga de caballería de Rondón en el Pantano de Vargas. Pues Rondón participa en una batalla de estas, siempre al lado de Páez, el 11 de agosto, y fue herido. Aparentemente leve, pero las cosas de la vida. Semejante guerrero se descuida ante esa herida leve y le sobreviene un tétanos y se afecta la herida y muere Rondón. Tristemente muere el 11 de agosto. Eso fue por consecuencia de una batalla el 11 de agosto de 1812.
1922. Sublette y Páez no tienen duda de que la nueva expedición se dirigiría contra Maracaibo. O sea, ahora la atención en Venezuela se dirige en Maracaibo, el lago de Maracaibo. Por eso hoy Venezuela advierte que Maracaibo es un lago interior y por eso se niega a reconocerle siquiera parte de la costa a Colombia. Maracaibo, la segunda ciudad más importante hoy de Venezuela. Morales entonces desea controlar Maracaibo. Sublette toma providencias para defender el departamento del Zulia, que prácticamente casi está ahí, cuya capital es Maracaibo. Manda una escuadrilla a las órdenes de Beluche, uno de los marinos importantes que tiene Colombia, para que bata los buques enemigos que encuentre. Beluche logra desembarcar cerca a Maracaibo. En ese momento se tiene a ciencia cierta conocimiento del desembarco de Morales, septiembre 12 de 1822, en Maracaibo, y viene otro tema a tratar, que trataremos con más calma en el próximo programa, porque Morales español, reúne y involucra en su ejército indios. Otra vez los indios. Los indígenas, pues, que llamamos acá. Indios porque Colón creía que había descubierto la India. Cartagena de Indias. 100 indios. ¿De dónde? Guajiros. Recordemos que toda esta parte del Cesar hoy, de la Guajira, hay mucho indígena. Pues los indios siempre han estado con los españoles. Siempre defendieron a Fernando VII. Recordémonos que en historias pasadas hablamos de Agustín Agualongo en el sur y ahora en el norte también. Entonces, Morales está con los indígenas. Qué cosa tan complicada este tema de los indígenas. Bueno, se nos acabó el tiempo hoy. Hablaremos de esto, de todas estas cosas que están pasando, pero la guerra continúa. La guerra continúa. Buena semana.